Y hablamos del tema del bautismo, por ejemplo. Uno de mis nietos, que tiene 16 años, se bautizó el año pasado. Y él decía a mi hija que, conversando esta semana, le dijo que estaba arrepentido de haberse bautizado, porque ahora, en estos meses que han transcurrido, él está valorando lo que significa el bautismo y quise volver a bautizarse. El bautismo es un paso en la vida solamente. Entonces hablamos del tema de que en la medida que vamos madurando, todos quisiéramos volver atrás en la historia y empezar de nuevo. En este caso de ser padre, yo pienso en el día de hoy que ser padre es una tremenda tarea, un tremendo desafío. Yo no sé qué trabajo hice en la vida de los 4 hijos que Dios me dio, pero sí reconozco que hubieron muchas falencias. La semana antepasada fui acompañando a uno de mis nietos menores, que tiene 12 años, a jugar a la pelota, porque él está participando en un equipo de fútbol y los días sábados participa. Y yo sentado ahí mirándolo, pensaba, en mis 2 hijos yo nunca jugué a la pelota con ellos. Nunca me tomé el tiempo de correr con ellos por ahí. Porque para mí como padre eran otras cosas más importantes y hacer eso era pérdida de tiempo. Pero hoy día me doy cuenta que fue un error. Entonces digo que con este ejemplo le decía a mis hijas, a mis nietos, a mi yerno que vino ayer también, que en la medida que maduramos todos quisiéramos volver a empezar. En alguna área de nuestra vida empezar de nuevo. Porque ahora tenemos mayor madurez, mayor conocimiento, más claridad de lo que significa el servir al Señor. Y en este caso el ser padre es una tremenda responsabilidad, un tremendo desafío. Nunca se termina de ser papá. Nunca. Aunque los hijos estén grandes, uno sigue siendo padre. Vamos a abrir la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. Verso 9. 1 de Pedro capítulo número 2, verso 9. Hace un par de semanas atrás, los niños de la escuela dominical hicieron un trabajo muy hermoso relacionado con lo que es el tabernáculo. Y la mayoría de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de recorrer aquí en el costado del templo todo lo que ellos prepararon para ir enseñándonos lo que significaba el tabernáculo. Y el último paso que nosotros teníamos que enfrentar era entrar al lugar santísimo, donde había un muchacho vestido como sacerdote. Y ese sacerdote tenía una responsabilidad tremenda: presentarse delante de Dios para interceder por el pueblo, para representar al pueblo. Era el mediador que había entre Dios y los hombres en aquel tiempo. Y ese sacerdote, no sé si ustedes se recuerdan, tenía en uno de sus tobillos unas campanillas. Y la Biblia establecía que el sacerdote tenía que, junto con esas campanillas en su pie, había que colocarle una soga de varios metros. Porque ese hombre que entraba allí a ese lugar santo, si no estaba a cuentas plenamente con Dios, seguro que la pompa fúnebre lo estaba esperando allá afuera, porque moría. Y nadie podía entrar en ese lugar. Y la soga tenía el objetivo de que la gente que estaba afuera tenía que tirar la soga y sacar el cuerpo del sacerdote. Por lo tanto, el sacerdote que entraba allí por turno a hacer ese trabajo tenía que hacerse un examen de conciencia, mirarse al espejo, analizarse en todo sentido, confesar pecados cometidos y los que podía cometer en el futuro, no sé, pero tenía que estar impeque delante del Señor. Tenía que hacerlo. Yo quiero que se quede con esa idea, querido papá, en esta mañana.
El apóstol Pedro dice en este verso 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio». Está hablando de todos los creyentes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que todos los creyentes ahora somos real sacerdocio. Y yo quiero enfocarlo al caso del papá. El sumo sacerdote, como dije recién, era la persona que se comunicaba con Dios representando a toda una nación, a todo el pueblo, del mayor hasta el menor. Era la única persona que tenía la responsabilidad de entrar a ese lugar y interceder ante Dios por esa nación. Y era a través de ese hombre que Dios comunicaba también al pueblo lo que Dios quería hacer. Entonces, la relación del hombre, del pueblo de Israel, con Dios dependía de una persona, el sacerdote. Aquí no es que las personas en aquel tiempo en forma individual podían tener una comunión con Dios, no, tenía que ser a través de este medio, que era el sacerdote. Entonces, llegamos a la conclusión que el sacerdote era un hombre que debía conocer mejor que nadie el corazón de Dios. El sacerdote tenía que tener una comunión íntima, profunda, continua, creciente cada día con Dios, para poder hablarle al pueblo acerca de Dios. ¿Por qué? Por estar mucho tiempo en la comunión con Dios. No era solamente cuando entraba al templo, ese hombre estaba dedicado, consagrado completamente. Recordemos que él y sus hijos y la descendencia, los sacerdotes, estaban dedicados y consagrados al servicio y la obra de Dios. Por lo tanto, no es que se sacaban la ropa de trabajo después de salir del tabernáculo y hacían otra cosa. Era continuamente su vida de ser instrumento en las manos de Dios. En el Antiguo Testamento, los hombres, jefes de familia, eran los sacerdotes, por así decirlo, aunque después fue establecido la ley, pero eran los sacerdotes, las personas que eran la cabeza del hogar y representaban a su familia ante Dios. Tenían una responsabilidad ineludible y tenían que ejercer este ministerio hasta la muerte. Cuando ellos morían, el hijo mayor tomaba su lugar y cumplía con esta tarea. Pero eso es algo que no se podía dejar. Y tenemos un caso allá en el libro de Job, capítulo número 1, verso número 5. Job, capítulo número 1, verso número 5. Job es un hombre que existió antes de la ley, antes de Moisés. Y la Biblia nos describe este hombre, un hombre perfecto, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Y tenía 7 hijos y 3 hijas. Y en el verso número 5, porque ya sus hijos eran grandes, vivían en forma independiente, cada cierto tiempo ellos tenían coinonía entre ellos, compartían. Y dice el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahí tenemos un ejemplo de un hombre que realizaba este trabajo, el ministerio sacerdotal. Sus hijos se reunían y Job decía, unas copitas de más quizás, estos muchachos y mis hijas han comenzado a tener conversaciones que no honran al Señor. Conversaciones que denigran a Dios, que ofenden a Dios. Y Job estaba preocupado de eso, porque no quería que sus hijos fueran lo contrario a lo que él era, un hombre temeroso de Dios. Él quería que sus hijos fueran un clon de él y que fueran mejor que él. Y asumía esta responsabilidad como sacerdote.
Y lo primero que nos enseña Job aquí es buscar la santidad de sus hijos, interceder por ellos. Un padre aquí, usted papá, no puede estar feliz, no puede estar tranquilo si sabe que su hijo, su hija o sus hijos e hijas están siendo alcanzados por este mundo, están siendo bombardeados por este mundo, están siendo influenciados por este mundo en el trabajo, en la escuela, en el barrio, otra familia que no es creyente, amigos que tienen, porque nuestros hijos no viven aislados de la sociedad, son parte. Y usted ni yo sabemos las conversaciones que tienen. Usted ni yo sabemos si el aparatito es el celular, qué es lo que está viendo, qué conversación está teniendo, qué influencia está recibiendo en el colegio, en el barrio. ¿Qué está pasando por su mente? Usted ni yo sabemos. Es imposible saber. Por lo tanto, nosotros no podemos descuidarnos de esta responsabilidad que Job está mostrando. Todo lo que nosotros queremos como creyentes es que nuestros hijos realmente sean personas que honren al Señor. El propósito de este mundo es destruir los valores que la iglesia, que el Evangelio entrega a nuestros hijos. El propósito del mundo es destruir, es cambiar. El propósito del mundo es hacer pensar a nuestros hijos que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que el Evangelio es para la gente fracasada, para el fanático, para el acomplejado, que el Evangelio es fome, sin sentido, y que afuera está la vida real, el verdadero sentido de la vida. Y quieren manchar a nuestros hijos, quieren ensuciar a nuestros hijos. El mundo quiere arrebatar a nuestros hijos. Y nosotros como padres vemos el ejemplo de Job, es santificar a nuestros hijos. Y por eso Job decía, mis hijos quizás habrán pecado. A veces nosotros los padres pensamos que nuestros hijos son lo mejor que puede existir. No digo que no tengan cosas buenas, las tienen. Pero a veces los padres decimos, yo meto la mano al fuego por mis hijos. Mi hijo, hace 2 semanas atrás conversábamos con él, fuimos a visitarle, tiene una hijita de 7 años. 7 años. Una niña muy preciosa, le va bien en la escuela. Y me contaba mi nuera, suegro me decía, quiero contarle uno de los pecados de su nieta. Una de esas noches anteriores, ella se fue sigilosa al velador, sacó la billetera del papá que estaba encima, mi nuera estaba despierta y la vio sacando un billete. 7 años. Mi hijo no es ladrón, por si acaso, que le haya enseñado cómo robar. Ellos son cristianos, comprometidos, están en una iglesia, sirven al Señor. Y entonces, al día siguiente, mi nuera le ve en la bolsita que ella tiene ese billete y le dice, ¿y ese billete, hija, de dónde salió? Es mío, es mío. Esa fue su respuesta. Y yo decía, ya se están enfrentando ustedes como padres a la naturaleza pecaminosa de su hija. Tiene un trabajo que hacer. Algo cómico, pero trágico. Porque esa hija podría decirle, papá, mamá, necesito que me regale una moneda, pero ¿por qué no lo hace? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que mueve? Aparte de la naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que falta que esa hija no se atreva a decir? Hay muchos niños quizás en el colegio, están cada uno llevando dinero y ella no tiene, pensará que tengo que ser igual que ellos, pero hay un montón de influencia. Y como padre, entonces, ellos ahora tienen que redoblar su esfuerzo. Tienen que preocuparse más, tienen que invertir más tiempo en conversar con ella, en entregar los valores bíblicos sobre la honestidad, la honradez que la Biblia dice, la confianza de ellos como padres. Entonces, en el día de hoy, cuando nosotros estamos aquí, los padres, analizamos nuestra tarea, nuestra vida, como sacerdotes, que no es algo que es una opción, mi hermano, es una responsabilidad delegada por Dios. Dice, vosotros sois, no si quieren,
Valoren, vean la posibilidad. Dice, vosotros sois real sacerdocio. Padre, usted es un sacerdote delante de Dios por su familia. Entonces, cuando Job nos enseña a buscar la santificación, pero también dice la palabra del Señor que él se levantaba de mañana y lo hacía todos los días orando por ellos. ¿Cuántas veces nosotros oramos por nuestros hijos? Decimos, bueno, yo los crié, los formé, les di la educación, ahora ya son harina de otro costal, ellos toman sus propias decisiones, pero usted sigue siendo papá. Y cuando los hijos tengan problemas, ¿dónde llegan? Aún siendo grandes, siendo casados, ¿dónde llegan? El hijo o la hija que fracasó en su matrimonio, ¿dónde llega después? Donde el papá, la mamá, buscando un refugio, una ayuda. No importa la edad que tengan. Los hijos van a mirarnos siempre como un amparo, un refugio donde acudir. Entonces, ¿cuántas veces al día nosotros como padres estamos orando por nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo por nuestros hijos? ¿Hasta dónde usted como padre sabe la necesidad que su hijo o hija tiene en este momento en su vida personal? Si usted tuviera que describir en todos los aspectos de la vida de su hijo cuáles son sus necesidades, quizás nos encontraríamos que hay áreas donde yo no sé lo que pasa en la vida de mi hijo o mi hija. Y si no sé, entonces ¿cómo puedo orar por ello? Tengo que tomarme tiempo como padre, como sacerdote, de buscar tiempo con ellos, conocer su vida, sus necesidades para poder orar. Se levantaba de mañana, dice la palabra del Señor. Y de esta manera hacía todos los días. No eran arrebatos de espiritualidad que Job tenía. Decía, no, esta es mi responsabilidad, no se la puedo traspasar a otro. Entonces, hermanos, no es suficiente que nosotros como creyentes, los que tenemos la bendición de haber tenido hijos pequeñitos en el Evangelio y presentarlos al Señor, que muchas familias hacen esto, ¿no? Presentar a su hijito, su hija cuando nace al Señor. Y piensan, ya Señor, yo hice eso y me desligo de mi responsabilidad. Tú ve ahora, cuida, guarda, protege, edifica, construye la vida de mi hijo. No. O traerlo a la iglesia. Yo lo llevo todos los domingos a la iglesia, a la escuela dominical. La iglesia no es la que tiene la responsabilidad de ser sacerdote. La iglesia va a ayudarnos. No podemos ir donde la maestra de la escuela dominical y decir, mire, estos son los problemas que mi hijo tiene, por favor, trate con ellos. No es la responsabilidad principal de la iglesia. Es la responsabilidad nuestra como sacerdotes. Instruirlos continuamente. Yo no puedo dejar esta responsabilidad en manos de la iglesia. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad como padre. Ya mi hija tiene 50 años, la mayor, y yo tengo que seguir orando por ella todos los días. Y cuando ella me comparte algún problema, yo le digo, bueno, tú tienes tu esposo, habla con él, tú tienes tu pastor, habla con él, yo soy el papá. Sin desmerecer lo que los otros hagan en su vida, yo soy el papá. Y es mi responsabilidad tener palabra de sabiduría para ayudar en cualquier situación que ellos necesiten. Somos sacerdotes. No podemos, hermanos, dejar que otros hagan el trabajo nuestro. A veces cuando estoy en la casa de mis hijas o mi hijo y me piden que ore por los alimentos, yo digo, no, usted es el sacerdote, usted es el jefe de hogar, usted ore. Usted es el que tiene que hacerlo. Y dice la palabra que esto lo hacía todos los días. Hermanos queridos, el pecado ha arrebatado a muchos hijos nuestros. Muchos padres hoy día asisten solo ellos a la iglesia y sus hijos están en el mundo. Algo pasó en sus vidas. Y de ese algo que pasó en sus vidas, quizás mi responsabilidad personal es que no cumplí la labor de sacerdote. Fallé, me descuidé. Delegué esta responsabilidad ¿en quién? En la esposa. Y la Biblia no nos dice eso, ni los niños no nos mostraron que había una hermana, una mujer allí en el lugar santísimo
de reemplazo del sacerdote. No, había un varón ahí. Ese es el plan de Dios. Muchos de nosotros como padres quizás no hemos cumplido con esta tarea y estamos sufriendo hoy día las consecuencias de ver a nuestros hijos que se nos escaparon de nuestras manos. Y no sabemos cómo recuperarlo. No sabemos cómo lograr influenciar en su vida. Y usted puede decir quizás Job era un hombre que tenía el tiempo, las cosas habían cambiado. Tenía tiempo, pero está equivocado. Usted lee la Biblia y Job era un empresario. Era un hombre de mucho dinero, tenía muchas empresas. Si usted lo traslada en el lenguaje, usted lee ahí, era un hombre que tenía muchas sucursales, empresas y tenía muchas cosas, muchas reuniones seguramente, con distintas personas que estaban bajo su responsabilidad y que administraban su negocio. Era un hombre que tenía que redimir el tiempo, pero él tenía la prioridad. Lo primero es lo primero. De mañana, antes de cualquier cosa, yo tengo que entrar en ese santuario, un lugar santísimo, hablo figuradamente, en algún lugar de su casa, allí tengo que dar mis rodillas e interceder por esos hijos que Dios me ha dado. Eran 10. Usted se queja de repente, pero este hijo, esta hija, y el único que tiene, o 2, y se queja. Job tenía 10. 10, 7 hombres y 3 mujeres. Y por ellos intercedía todos los días. Es un tremendo ejemplo. Hay temores que nosotros tenemos y Job nos dice esos temores pueden ser disipados cuando usted cumple su tarea. Aquí hay hermanos que no son padres todavía. Aquí hay jóvenes que no son esposos todavía. Pero eso es su tarea. Prepárese para ese momento. Para que usted no se convierta en un hijo más de su esposa, sino se convierta en el sacerdote del hogar. En el líder y sacerdote. Cuando una iglesia tiene hombres que son líderes y sacerdotes de sus familias, hermano, es una iglesia que puede proyectarse, es una iglesia que puede avanzar, es una iglesia que puede conquistar mucho terreno. Es una iglesia que va a evitar al pastor un trabajo arduo de ir resolviendo problemas, porque los varones estamos asumiendo la tarea de ser sacerdotes de nuestra familia. Y quizá el pastor va a decir, pero no hay un problema en que pueda ayudarle. No, pastor, todo bajo control. Yo soy el sacerdote de esta familia. Y yo me tomo mi tiempo todos los días, cada mañana, para interceder por mis hijos. Moisés recibió la ley y dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios, otra vez, ahí en la ley, entrega la responsabilidad a los padres para ser líderes espirituales de su familia. En todo momento, ahí habla de muchas situaciones y circunstancias, tú tienes que estar ahí como padre, preocupado. Pero primero tienes que ser una autoridad espiritual. La palabra de Dios, el amor a Dios tiene que estar primero en tu corazón, en tu vida. No podemos ser personas como el capitán Araya, que lo embarca todo y se queda en la playa. No podemos ser como eso. Decirle al hijo no tienes que mentir y yo miento. Enseñarle cosas al hijo que yo no las estoy viviendo ni las estoy cumpliendo. Allí Dios dijo al pueblo de Israel, esto primero tiene que estar en tu corazón. Y tengo que ser honesto en esta mañana y decir, la verdad es que me he descuidado. Tengo que equiparme otra vez como sacerdote para cumplir la tarea. Y para que estos hijos e hijas que Dios nos ha dado puedan sentirse orgullosos y un día esa hija cuando se case pueda decir, yo quiero casarme con un hombre igual que usted, papá. Porque usted es el mejor modelo. Como lo mire, el mejor modelo que puedo encontrar. No decir, como mi papá, no, prefiero quedarme soltera. Que no sea así. Que no sea así. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, hermanos queridos. Él siempre está invitándonos.
Cuando fallamos, Él está invitándonos a venir y restaurar nuestra relación, restaurar nuestra responsabilidad. Y Dios hoy día quiere restaurar esa paternidad, que este mundo nos está quitando. Este mundo nos está poniendo leyes, que si usted puede retar mucho a su hijo o castigarlo, lo pueden demandar. Ese hijo en otro país se puede tomar el teléfono y demandarlo a usted, y la policía llega a la casa y se lo lleva preso. Este mundo está quitando nuestra responsabilidad. A los 14 años, 16, 18 años, nuestros hijos pueden tomar decisiones relacionadas con su vida sexual y usted no tiene arte ni parte. Estamos en un mundo así. Hoy día urge más entonces asumir esta responsabilidad como sacerdote. Yo sé que los hijos hoy día están contentos, nos van a regalar cosas, nos van a decir te quiero papito y todo eso, que es lindo. Pero nosotros no estamos viviendo para que nos hagan un regalito, una tarjetita y una palabra. Estamos para agradar al Señor. Estamos para cumplir lo que Dios demanda de nosotros, hermanos queridos. Y la motivación no tiene que ser algo legalista, frío. Usted tiene que hacer esto porque usted ama a sus hijos. Porque usted ama a su familia. Porque usted está agradecido por lo que ellos significan en usted. Son sangre de su sangre y carne de su carne. El dolor que ellos sufren a usted le afecta, la alegría que usted a usted también le afecta. Entonces lo que nos motive es no una cosa fría y legalista, sino amo a esa familia, amo a ese hijo, amo a esa hija que Dios me ha dado. Y Señor, yo quiero cumplir con esto. Hasta el último instante de vida que tú me des, quiero cumplir con esta responsabilidad. Que tengo que ayudar a mis hijos a crecer. Físicamente no, porque eso está fuera de su control. Pero espiritualmente sí usted puede ayudarlo a crecer. Emocionalmente sí usted puede ayudarlo a crecer. Socialmente sí usted puede ayudarlo a crecer a ese hijo. Sí usted puede ayudar en la modelación, en la formación de su carácter. Esa es su tarea, ese es su trabajo. Un padre debe ser un líder espiritual. Un padre debe ser el hombre que le da dirección a la vida de la familia, a la vida de los hijos. Un padre debe ser un verdadero protector, no un padre que justifique la falta de nuestros hijos. Muchos padres justificamos, consentimos. Y la Biblia dice que el hijo consentido avergonzará a su madre. Y muchos padres del pasado no quisieron calentarse la cabeza, pasar un mal rato de decir las cosas como son al hijo, y hoy día están sintiendo vergüenza y tristeza por la vida de sus hijos. Hermano querido, después de Dios, mi suegra decía, después de Dios, lo mejor es comer. Ese era el pensamiento de ella. Pero después de Dios, lo más importante que nosotros como creyentes tenemos, el capital más valioso es la familia. No hay nada mejor, nada más importante y valioso después de Dios, la familia. Usted lucha por la familia. Usted se levanta cada día, va al trabajo, se esfuerza, se sacrifica, llega cansado, agotado. Por la familia. Todo lo que hace es por la familia. La familia es importante. Entonces no deje esta responsabilidad. Sepa marcar, raya la cancha a los hijos. Porque hay influencias que dañan la vida de nuestros hijos. Y vamos a evitar sufrimientos en el futuro. Hay un ejemplo en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo número 3 de lo que nosotros no tenemos que hacer, hermanos queridos. 1 Samuel, el capítulo número 3. Allí la Biblia nos relata la historia de un sacerdote llamado Elí. Dios habló a Samuel, pequeño. Ahí está en el templo Samuel y Dios habla a Samuel. Y entonces Samuel, siendo pequeño,
Piensa que Elí lo está llamando y va donde Elí le dice, me llamaste, yo no te he hablado. La tercera vez dice, no, yo no te he hablado. Si escucha una voz es porque Dios quiere hablar contigo. Y Dios habla con Samuel. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versos 11 y 12. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y buscábamos anoche este significado de la palabra reteñir ambos oídos. Y la verdad es como un ruido, como un tinito fuerte, que usted llega a taparse los oídos porque le duele, le afecta físicamente sus oídos. Y dice Dios a Samuel, yo voy a hacer algo grande que va a hacer un impacto en toda la nación en contra de este hombre llamado Elí, porque no cumplió lo que tenía que cumplir. Verso número 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Los hijos de Elí eran sacerdotes también, pero no estaban haciendo el trabajo como Dios demandaba. Y dice Dios a Samuel, Elí sabe de esto, tiene conocimiento, pero se está haciendo el de la chacra, está mirando para otro lado, no está asumiendo su responsabilidad. Y yo he determinado que esto tiene sus días contados. Hermano querido, ¿usted cree que Dios sabe lo que está pasando con su vida? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que está sucediendo en el seno de su familia? ¿Cómo es la vida que usted tiene allí en la familia? ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre el grupo familiar? ¿Usted cree que Dios no sabe el consejo que usted da o no da a sus hijos? ¿Usted cree que Dios no sabe que a veces estamos consintiendo en aquello que está mal en la vida de nuestros hijos? Sí lo sabe. Sí lo sabe. A Dios no hay que mandarle un WhatsApp para que Él sepa lo que pasa en nuestra vida. Él lo sabe. Y lo sabía aquí. Dice Dios a Samuel, Elí sabe que él no ha cumplido su tarea. Él no ha estorbado a sus hijos. A Dios le interesa que la familia marche bien. A Dios le interesa que usted y yo cumplamos la labor como sacerdote. Que hagamos el trabajo. Yo sé que a veces es difícil, pero allí tenemos que doblar rodillas y buscar del Señor, buscar la gracia, buscar el consejo pastoral, buscar el consejo entre hermanos con más experiencia, pero queremos hacer el trabajo. Queremos preocuparnos integralmente de la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo que sucedió? Israel había ido a una batalla contra los filisteos, le capturaron el arca que tenía el pueblo de Israel, un mueble muy importante para el pueblo de Israel. Los filisteos se lo capturaron. Los dos hijos de Elí que estaban allí en esa batalla como sacerdotes murieron en esa oportunidad. Vino una persona, uno de los soldados, a la casa de Elí para darle la noticia. Elí dice en la Biblia que estaba sentado al escuchar esta noticia como padre, ver que su hijo murió. Sus hijos murieron los dos. Cayó de espalda y se desnucó y murió. Una de las nueras de Elí estaba por dar a luz y en ese momento, en el momento del parto, ella murió. El padre, los dos hijos, una nuera, en un instante. Nuestro Dios no es un Dios que cambia, hermano. Nuestro Dios dice la palabra que Él es celoso,
que Él es fuerte y celoso, que Él no soportará la maldad, que Él no va a aceptar ni justificar ni condescender con nuestra irresponsabilidad a veces como padres. Él nos va a pasar la cuenta. El líder espiritual de la iglesia, del pueblo de Israel, murió de esta forma trágica. Y esa noticia corrió por todo el pueblo. Triste para el pueblo. Pero Dios dijo, basta. Entonces, hermanos míos, allí tenemos un ejemplo de lo que usted y yo como padres no tenemos que hacer. Estorbar. Estorbar tiene la idea de impedir. La idea de estorbar es poner una traba. Si va a ir por aquí, ponerse allá. Si va a ir por allá lejos, ponerse ahí. Pero usted tiene que frenarlo. Usted tiene que decirle, bueno, yo ya te lo dije, ya me cansé, te lo dije 2 veces, así que tú decides. No es que tú decides. Usted sabe lo que tiene que hacer. Esos hijos se los dio a usted el Señor y usted tiene que ser enérgico en lo que está diciendo. Argumentar, convencerlo, no tratarlo como un niño pequeño, sino argumentarle y hacerle razonar. Pero tómese su tiempo. Elí sabía que las cosas no estaban marchando bien en la vida de sus hijos. No estaba cumpliendo ese papel tan importante. Y yo me pregunto, hermano querido, papá, echando a recorrer la memoria, ¿ha habido algún momento en que usted supo que algo estaba pasando en la vida de ese hijo o esa hija y usted le restó importancia? Yo me recuerdo de este hijo que está casado, que lo hablaba, tenía como 12 años y estábamos en la casa tipo 9 de la noche y de repente salgo a la puerta y veo que mi hijo va por el costado de la casa a la calle y yo le digo, ¿y qué pasa? ¿Para dónde vas tú? Me dice que yo quiero respirar aire puro, me dice. Se había salido por la ventana de su dormitorio, respirar aire puro. Él quería salir para juntarse con algunos amigos, seguramente. Obviamente tuvo que ir a acostarse. Pero a veces, hermano querido, nuestros hijos van a engañarnos porque tienen la naturaleza pecaminosa. Nos van a mentir, nos van a engañar, nos van a falsificar la firma en la libreta de notas en la escuela, en el comunicado que le mandaron porque no dio las tareas, el hijo, la hija le imitó su firma y la mostró en la escuela, ya el papá sabe y usted no tiene idea. Y después en la reunión de apoderados usted se entera. Los hijos van a engañarnos. Entonces ha habido un momento en que usted quizás le ha restado importancia, lo ha mirado como una cosa irrisoria, pero no es así. Seguramente ha habido un momento en que usted se dio cuenta que algo estaba pasando y no quiso intervenir para corregir a ese hijo. Quizás por comodidad, dice, bueno, yo vengo cansado del trabajo, la mamá está más tiempo con ellos, ella debe hacerlo, por temor a la reacción del hijo o la hija. Quizás por inexperiencia, no sé qué hacer en este caso, y por lo tanto, como no sé qué hacer, no lo hago. O insensibilidad al final. Es decir, bueno, ya he hablado tantas veces que él haga lo que quiera, total, al final él va a cosechar lo que está sembrando. Es asunto de él. Insensibilidad. Porque al final usted va a sufrir, yo voy a sufrir las malas decisiones de nuestros hijos, hermano. Elí seguramente no le importó. Y Dios dijo, se acabó. Se acabó. Es nuestra obligación instruir en el momento oportuno. Aún a veces fuera de tiempo. Pero lo importante es en el momento oportuno, allí, sentarnos con el hijo, la hija y hablar con ellos de aquello que nos está preocupando. Tenemos que corregir, tenemos que disciplinar, tenemos que reprender, tenemos que hacer lo que sea necesario. Lo que Elí no hizo, no estorbó.
Fuera de tiempo, ya la gripe está avanzada. Fuera de tiempo el cáncer está avanzado. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted ama a sus hijos. Porque usted ama a su hija. Todos hemos fallado como padres. Pero esta mañana yo quiero animarle, mi hermano, a usted, en este día tan importante, a hacer una reflexión y decir, he fallado, Señor. He delegado esta responsabilidad en otra persona, en mi esposa, en la abuela, en el abuelo, en el hermano mayor, en la iglesia, en el pastor. Señor, perdóname, porque no es tu plan. Tu plan es que yo asuma. Se me ha ido tiempo, pero me queda tiempo. Hoy es un día. Si mañana Dios nos da la vida, es una oportunidad para ponernos la vestidura de sacerdote y estar dispuestos a ponernos la soguita en el pie, porque si no cumplimos, que alguien nos tire y nos lleve a sepultar. Pero tenemos una oportunidad importante de decir, Señor, yo quiero renovar este compromiso contigo en esta mañana. Sé que he fallado. Mi hija, mi hijo me ha dicho, quiero hablar contigo, papá. Y he dicho, mira, después porque no tengo tiempo. Y pasó el tiempo. Y no lo hizo. Y la comunicación se fue enfriando. Y hoy día ese hijo, esa hija, va por un camino donde usted no sabe. Hoy es una oportunidad para que usted y yo podamos renovar ese compromiso como sacerdotes de nuestra familia y ocupemos ese lugar por amor a los nuestros. Y dejemos que el Espíritu Santo comience a orar, a instruirnos, a guiarnos, a ayudarnos, a sostenernos, para que podamos cumplir este trabajo, hermano. Yo quiero invitarle a tomar un compromiso y pedir al pastor que él pueda orar por esos padres que quieren tomar un compromiso. Y para eso yo quiero invitarle a estar en pie. Aquel papá que dice, Señor, sí, yo no he cumplido, me he descuidado, yo quiero asumir. Yo quiero ser el sacerdote de esta familia, de la que tú me has dado, Señor. Yo quiero asumirlo. Yo quiero cada mañana presentarme delante de ti y nombrar a mis hijos, a mis hijas, con sus luchas, con sus necesidades, con sus desafíos. Presentarlos delante de ti y estar presto para tomarme tiempo de conversar, aconsejar, corregir si es necesario, o reprender si es necesario, pero porque los amo. Yo quiero asumir eso. Papá, que esté dispuesto a hacer un compromiso genuino con el Señor, yo le invito a estar en pie en esta mañana. Si usted es un padre perfecto, quédese sentado. Quédese sentado. El Espíritu Santo nos amonesta si hemos hecho o no hemos hecho este trabajo. Les deseo de todo corazón lo que dice el libro de Números capítulo 6, versos 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pastor, ¿puede pasar para orar, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos tener este momento para poner nuestras familias, Señor, nuestros roles como Padre delante tuyo. Amén. Sabemos que tú te has dado a conocer como nuestro Padre, Señor. Tú te has dado a conocer a nosotros como un Padre, Señor, amoroso, como un Padre que disciplina, pero ante todo como un Padre responsable, Señor. Amén. Sí. Tú nos adoptaste como hijos, Señor, y hasta el día de hoy no has fallado. Hasta el día de hoy, cada vez que nos acercamos a ti, tú estás ahí dispuesto. Hasta el día de hoy, cada día no nos falta nada en la mesa, Señor.
Hasta el día de hoy nos sigues enseñando y nos has dejado ese ejemplo para poder tomarnos de tu mano, Señor, y poder seguir mirándote a ti y aprender, Señor, de tu palabra. Sí, Señor. Te quiero pedir por cada padre que está representado, Señor, por cada familia que está acá representada, Amén. que nos ayude, Señor, a seguir haciendo esta labor de buena forma. Si le hemos hecho mal, Señor, te pedimos perdón. Amén. Te Sí, pedimos que Señor. tú nos corrijas, Señor, nos vayas guiando a sacar esta tarea adelante, Señor, pero Amén. siempre de tu mano, Señor, con tus fuerzas. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con la lectura de la palabra, Señor, Sí, a ser Dios. diligentes con la oración. Saber que tu palabra, Señor, tiene todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Así es, mi Padre. Queremos ser obedientes, Señor, en escuchar tu voz, poder llevar eso, Señor, a nuestras familias. Pedirte que nos ayudes, Señor, a ser humildes, Señor, para también aprender de nuestros hijos, Señor, y Ujú. escuchar, Señor, día a día qué es lo que ellos necesitan, Señor, para antes que ellos nos pidan, Señor, nosotros ya estar ahí con un consejo, Señor, con la oración. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que aprender a confiar, Señor, en tu palabra. Nosotros Amén. muchas veces decimos que creemos que tu palabra es suficiente, pero no le damos ese valor, Señor, en nuestro hogar. Así es, Señor. Ayúdanos a confiar que nosotros no todas las veces tenemos que ir a enseñar tu palabra, sino simplemente ser el medio para que nuestros hijos, Señor, lleguen a ella. Para que ellos crean que tu palabra es suficiente, para que ellos crean que tu palabra cambia nuestro corazón, Así para es, que ellos Señor. crean, Señor, que tu Espíritu Santo es quien hace la obra. Amén. Amén. Y te doy gracias también por este mensaje, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque si bien nos amonestas, Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien y nosotros Amén. Amén. sabemos que tu palabra, Señor, siempre es mucho mejor que nuestros pensamientos. Sí, Te Señor. damos gracias, Señor, por Pastor Julio, te damos gracias por su vida. Te agradecemos, Señor, porque aunque hay muchas cosas que nos duelan asumir, Señor, respecto a nuestro rol como padre, Señor, tú nos has dicho, Señor, que ese rol de padre va acompañado con un sacerdocio, Señor. Amén. Sí, Señor. Queremos ser ese medio, Señor, que tú utilizas en nuestro hogar para que nuestras familias lleguen a ti. Gracias por todo y dejamos Sí, Señor. cada, Señor, familia acá representada, Señor, en tus manos Sí, y pidiendo, Señor, que seamos intencionales, Señor, en llevar a nuestros hijos, Señor, a tu palabra. Amén. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no delegar todo a nuestras esposas, Sí, porque tú Señor. nos has llamado a nosotros a ser sacerdotes de nuestro hogar. Amén. En Amén. Cristo Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, hermano.